El segundo ejemplo de climas locales que vamos a ver es el de climas de valles y bolsones. Los valles y bolsones son, digamos, corresponden términos topográficos a lugares en los cuales están los bolsones totalmente rodeados de, digamos, un sector está totalmente rodeado de elevaciones en torno a él, y el valle es una depresión que tiene como máximo tres de sus, en dos o en tres de sus lados, también está rodeado por elevaciones, por topografía, por relieve más elevado, ¿sí? Entonces, en esos lugares se producen, por condiciones naturales, digamos, interacción de procesos en ese espacio, pero no por cuestiones del hombre, eh, una diferenciación espacial de elementos climáticos. Y esa diferenciación espacial tiene que ver con la topografía, en primer lugar, digamos, por la forma, la configuración del valle, ¿sí? Por cómo está, cuán cerrado está, por la magnitud del relieve de, los, de las elevaciones que lo rodean, cuán grandes son, cómo está orientado respecto del Sol, obviamente por la hora del día y por la época del año, que eso lo vimos desde el tema 2 de la materia, ¿sí? Entonces, eh, el principal proceso de diferenciación de elementos climáticos está asociado a la incidencia, a la mayor o menor incidencia del Sol, y si incide en la parte baja o la parte alta del valle. Entonces ahí vamos a tener modificaciones en la radiación, en la temperatura, en la humedad, en el viento, sí, en todos los factores que mencionó Natalia para el caso de los climas locales. Va a haber diferenciación en estos, perdón, para los climas urbanos, para los climas locales urbanos, esos mismos elementos climáticos que sufrían variaciones en los climas urbanos van a sufrir variaciones en los climas de valles y bolsones. Uno de los principales procesos que tiene incidencia en la variación de la temperatura y la humedad en los valles son los vientos o brisas de valle y montaña, ¿sí? Que fueron mencionados rápidamente en la parte final del tema 9, los climas fríos, y son vientos forzados térmicamente. ¿Por qué? Porque se producen por un calentamiento o enfriamiento diferencial a lo largo del día, del día en términos no de existencia del Sol, sino de las 24 horas del día, entre la parte superior e inferior del valle, y ese calentamiento diferencial es el que determina la dirección en cómo se mueve el aire, ¿sí? Entonces, hablamos de digamos, durante el día, hay un calentamiento mayor en las partes altas del valle, entonces hay una menor presión respecto de la parte del fondo del valle que recibe menor radiación, entonces la temperatura es menor y la presión es más alta, entonces hay un ascenso del aire desde el fondo del valle hacia las partes elevadas, y hablamos de brisas que remontan la ladera, anabáticas, y ese sería el viento de valle. En la noche se da el proceso inverso. Ya comienzan a enfriarse las partes altas, y el calor que se acumula en las partes bajas hace que la presión sea menor en el fondo del valle, y hay un descenso, los vientos o brisas catabáticas que descienden en la ladera, de la parte alta a la parte más baja, y esa sería la brisa de montaña, ¿sí? Brisa o viento de montaña. La existencia de estos fenómenos y la intensidad presenta variaciones estacionales, ¿sí? No en todo el año se registran, digamos, y la identificación, de nuevo, como se dijo al principio de la presentación, su identificación tiene que ver con que tal vez en los vientos regionales no se esté manifestando en gran medida para que pueda identificarse plenamente este movimiento local. Entonces,
como mencioné en la diapositiva anterior, en este caso, la insolación y estos procesos producen diferencias de radiación, de valores de velocidad y dirección de viento, de humedad y de temperatura en el interior de un valle o de un bolsón, ¿sí? Entonces son los principales elementos climáticos que sufren variaciones producto de estas condiciones locales. Algunas de las consecuencias derivadas de las consecuencias, de los fenómenos derivados de esas variaciones, en esas variaciones de los elementos climáticos en los valles, pueden ser la ocurrencia de heladas, ¿sí? Que de nuevo van a tener diferencias en la frecuencia, intensidad y duración, de acuerdo al sector del valle, a la época del año, a la hora del día. Vamos a ver un ejemplo concreto de eso acá en Bahía Blanca. Pueden ocurrir episodios de contaminación del aire, ya que el estancamiento, el aire frío en el fondo de los valles puede producir un estancamiento de contaminantes. Acá en la foto hay un ejemplo del Valle del Ebro, y si bien en este caso es un valle que tiene edificaciones, digamos, podría pasar con un valle que no tiene, perdón, que tiene intervención humana este valle, pero podría pasar en un valle donde no hay intervención humana. Hay un movimiento advectivo que acerca contaminantes y después por procesos locales se produce un enfriamiento y se estancan los contaminantes producto de una inversión térmica en proximidad del suelo, ¿sí? Y otro de los fenómenos asociados son las nieblas de valle, que no son ni más ni menos que un caso específico de la niebla de radiación que se producen por el enfriamiento extremo del suelo y por consiguiente de la capa de aire que está inmediatamente por encima